Yo creo que esta ley, que es una iniciativa del Tribunal Supremo Electoral, que es una iniciativa del órgano electoral de Bolivia, es una ley de una gran importancia para profundizar la democracia boliviana. No es una ley que se nos haya ocurrido a nosotros, que haya nacido del órgano ejecutivo, del órgano legislativo. Es una ley propuesta por el Tribunal Supremo Electoral y que su contenido original planteaba, obviamente, lo que se ha acordado finalmente, que se empiece a llevar a las elecciones primarias, por ejemplo, y se empiecen a aplicar los procedimientos democráticos de elección de candidatos para las próximas elecciones que se van a llevar adelante en el año 2019 y las elecciones subnacionales del año 2020. Nosotros saludamos esta iniciativa, felicitamos al Tribunal Supremo Electoral porque primero desarrolla la Constitución. La Constitución establece con mucha claridad que los procedimientos internos de las organizaciones políticas deben ser procedimientos democráticos. Deben ser procedimientos como los que, permítame decirlo, el MAS, el instrumento político por la soberanía de los pueblos, viene aplicándose hace muchos años, desde hace más de una década. El presidente Evo se reúne y democráticamente elige, bajo la participación de las organizaciones sociales, de los sectores sociales sanos que conforman la base humana del movimiento al socialismo, elige a los candidatos para alcaldes, para concejales, para asambleístas, para gobernadores, para diputados, para senadores. Es una lógica constante y esa lógica ahora se ha de generalizar y ha de llegar también a los otros partidos. Deben quedar atrás las experiencias donde habían dueños de los partidos políticos, ¿no? Donde el dueño del partido político, que lo manejaba además como una inversión, además con su condición de dueño tenía el derecho de elegir a dedo y sin ningún procedimiento democrático a sus candidatos, ¿no? Y muchas veces elegirse él mismo. Esa no es una situación sana para las organizaciones políticas. Este proyecto, entre varias cosas, entre varios desarrollos de la Constitución, lo que hace es generar una profundización de los mecanismos de democracia interna. Y el elemento más importante es lo que conlleva para la elección de los candidatos a presidente y vicepresidente, lo que la ley denomina el binomio presidencial. En este caso, la ley plantea la realización de elecciones primarias. Es un mecanismo que se utiliza en otros países, se utiliza con éxito en Argentina, en Estados Unidos, en varios países latinoamericanos, varios países europeos, varios países del Asia incluso, donde los partidos políticos, las organizaciones políticas, eligen de manera directa y democrática a sus candidatos. Por eso se llama una elección primaria, porque es una elección previa a la elección general. Y esta buena experiencia la ha reprisado, la ha planteado el Tribunal Supremo Electoral y creemos que es un elemento ampliamente favorable. Ampliamente favorable porque al interior de las organizaciones políticas en Bolivia se va a poder elegir a los candidatos, ¿no es cierto? Se puede presentar un binomio, se pueden presentar 2, 3, 4 binomios y bueno, es una acción que profundiza ampliamente la democracia en nuestro país porque esos candidatos vinculatoriamente ya son los candidatos, están obligados a ser los candidatos por esa organización política o esa alianza en la elección general. Y así se garantiza un amplio respeto a la voluntad popular. Es un gran mecanismo, es un muy buen mecanismo. El Tribunal Supremo Electoral lo planteó en su versión original para ser aplicado progresivamente a partir de la elección del año 2019, así nos lo explicaron en una reunión que se tuvo y bueno, la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia ha acogido de muy buena gana y en un trabajo concertado se ha aprobado esta ley que ya está en fase de implementación. Y para las elecciones del año 2019 vamos a tener esta elección primaria histórica, memorable para nuestro país, de un altísimo valor democrático para beneficio del pueblo boliviano. Todos quienes quieran hacer política, quienes ser candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia, están obligados a cumplir la ley, que reitero es una ley ampliamente favorable para la democracia. Ellos han de ser mucho más conocidos, no van a ser conocidos solamente los meses antes, han de ser conocidos casi durante un año. Se ha de poder debatir sus propuestas con más amplitud, se ha de poder conocer sus programas con más amplitud, es decir, la democracia se va a fortalecer en muchos sentidos. Y el presidente Evo, que es nuestro candidato, el vicepresidente Álvaro García Linera, que también es nuestro candidato a la vicepresidencia, por supuesto han de participar, se han de someter y están plenamente interesados y habilitados para participar en esta contienda previa. Es de lamentar que la oposición boliviana, y me refiero a toda la oposición política boliviana, porque tiene que haber oposición y hay oposición, sea una oposición tremendamente empobrecida en cuanto a planteamientos, en cuanto a modelo de Estado y también recientemente en cuanto a candidatos, ¿no? Ustedes saben muy bien, hay algunos candidatos que si bien actúan como tal, refieren que no van a ser candidatos.
y se aproxima el año electoral y no hay situaciones definidas, no hay planteamientos definidos, no hay una visión definida, y todo eso los lleva a una lógica de ataque constante solamente al instrumento político que esté en función del gobierno. Y esto ya lo hemos venido viendo desde varias elecciones, la elección del 2009, la elección del 2014, fueron idénticas en este sentido, ¿no? Se reprisa la historia de que la oposición no construye una alternativa, no construye un liderazgo y no construye una propuesta para ofrecerle al país. Y por lo tanto se dedican solamente a atacar, a cuestionar y a tratar de mellar la obra que está haciendo un gobierno que ha cortado a cuchillo pues, la historia de ese país, ¿no es cierto? Hay un antes y un después en la historia de Bolivia a partir de la presidencia del hermano presidente Evo Morales. Hay un pasado de 180 años de penurias, de problemas, de ocupar los últimos lugares, de inestabilidad, de poco crecimiento o casi ningún crecimiento, y hay un nuevo comenzar a partir de estos últimos 13 años, ¿no es cierto? Bolivia ha pasado a ser el país con mayor estabilidad política, con mayor estabilidad social, con mayor crecimiento en la región por años y años de manera sostenida. Somos un país que, a contraflecha de lo que está pasando con nuestros vecinos, donde se están restringiendo derechos, nosotros estamos ampliando derechos. El día de ayer el presidente Evo ha anunciado públicamente la creación de un seguro universal de salud y una inversión millonaria para el próximo año. Es decir, cada vez estamos avanzando más como Estado, como nación, y obviamente eso contrasta con una oposición que no tiene nada que ofrecerle y que recurre solamente al ataque y que no ve los avances, una actitud bastante deshonesta, no ve los avances que la nación boliviana ha tenido en los últimos 13 años. A veces la oposición se disfraza de estas denominadas plataformas ciudadanas, ¿no? Que no están muy bien definidas, ni tienen un marco lógico de funcionamiento, ni tienen aparentemente un futuro, ¿no es cierto?, dentro de la actividad política o dentro de la actividad ciudadana, no sabemos, ¿no? Pero son grupos que la misma lógica, ¿no? Sin ofrecer nada, sin proponer nada, muchas veces alentados por intereses políticos, aunque se muestran como ciudadanos, simplemente se oponen, pero no tienen tampoco ninguna propuesta concreta para darle a la nación boliviana. Esa es la realidad de lo que ocurre. Vivimos en democracia, todo está absolutamente garantizado dentro del marco de la legalidad. Estos grupos pueden manifestarse donde quieran, como quieran, dentro del respeto al Estado de Derecho, a la institucionalidad republicana, pero obviamente es parte de la democracia. Lo que se augura, lo que se pediría, lo deseable sería de que en Bolivia se forme una oposición política que tenga alguna alternativa, ¿no es cierto? Que finalmente también puede apoyar lo que se está haciendo desde otra visión y le ofrezca cambios, una visión diferente al electorado boliviano. Eso es lo bueno, eso es lo sano para la democracia. No negarse a participar en elecciones, no atacar un proyecto de ley que establece figuras que ya existen en otras latitudes y que profundizan la democracia, como lamentablemente algunos sectores minoritarios lo están haciendo, no oponerse a los cambios y a la implementación de una mejor democracia. En Bolivia hace 15 años no elegíamos directamente al presidente y al vicepresidente. La elección en realidad se llevaba al Congreso Nacional, era lo que en algún momento llevó a que se dijera que en Bolivia vivíamos en un sistema presidencialista parlamentarizado, no había segunda vuelta, no se elegían a los asambleístas departamentales, no había instancias de legislación departamental, no se elegían de manera diferenciada a los alcaldes y concejales, se los elegía todos en una misma lista y era el consejo el que finalmente definía. Hace 15 años no existía representación indígena, que es la representación plurinacional al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hace 15 años no existía referéndum, ahora tenemos referéndum por iniciativa legislativa, por iniciativa ejecutiva, por iniciativa ciudadana, nacional, departamental, municipal. Hace 15 años no habían cabildos, no habían otros mecanismos de participación directa, de deliberación directa. Nuestra democracia era profundamente cerrada, era una democracia casi formal. Y todo eso ha cambiado en Bolivia. Ahora elegimos hasta los jueces. Los jueces de los máximos tribunales en Bolivia son elegidos por voto popular en una experiencia única en el mundo. Y esta ley plantea seguir profundizando esa democracia. Que los candidatos no sean elegidos a dedo, no sean elegidos por el dueño del partido político, sino que sean elegidos por los mecanismos y procedimientos internos de sus propios militantes. Y oponerse a esto es obviamente oponerse a la democracia, es oponerse a la Constitución, es oponerse a la participación ciudadana del pueblo. Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.